Están viendo pantalla, ¿verdad? Están viendo pantalla. ¿Están viendo la pantalla? Sí, licenciada. Ok. Bueno, entonces, fíjense una cosa. Estamos en el módulo 3 y en este módulo 3 lo que estamos trabajando es un solo Dios. Así se llama el módulo, un solo Dios, Padre de los hombres. Así se llama el módulo 3. Y hemos visto lo que empezamos a ver en el módulo 2 del semestre pasado. ¿Qué era? Vimos en la introducción de la Biblia, vimos lo que era revelación. Entonces ustedes irán a estar de acuerdo conmigo que nosotros no sabríamos nada de Dios si Él no lo hubiera revelado. ¿Me comprenden eso? Si Dios no hubiera revelado nada de Él, no sabríamos nada de Él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es así o no es así? Es así, licenciada. Ok, es así. Entonces, quiere decir que cuando nosotros hemos visto en este módulo 3, hemos visto que Dios es único, pues es porque en los primeros capítulos del Génesis nosotros vemos cómo no hay una razón, aunque la escritura no dé conceptos y definiciones, no hay una razón que diga la escritura por qué Dios crea. Y si lo hace de una manera tan generosa, tan hermosa, tan, ¿qué dijera yo? Con tanto cuidado, con tanto detalle, que es lo que desarrolla tanto Génesis 1 como Génesis 2, siendo Génesis 1 un himno y siendo Génesis 2 una narración, dos formas literarias diferentes que también vimos en el módulo 2. Vimos géneros literarios, vimos tradiciones. Entonces, vemos que hay dos formas de narrar, una a través de un himno, que sea una alabanza, una exhortación al amor creador de Dios que da vida. Entonces, hemos visto en este módulo 3 que ese Dios único crea por amor. Y de alguna manera nos vamos hasta el Nuevo Testamento y nos damos cuenta que Jesús revela que Dios, que es único, pues forma una trinidad, una comunión de amor. El tema que estamos hablando es el amor. Entonces crea una unidad de amor, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Esto lo hemos visto en este módulo 3. Y entonces vimos que toda esta creación es trinitaria. Toda la creación es trinitaria, toda la redención es trinitaria, todos los actos, porque eso no lo sabíamos al principio, no lo sabíamos en Génesis, no lo sabíamos en Éxodo, porque solo se estaba revelando una persona, que es el Dios único, ¿verdad? Pero luego entra en la historia, se encarna, pues, Jesucristo, y entonces vemos otra revelación, manifestación del rostro de Dios. Entonces nos queda claro que nosotros sabemos de Dios lo que Él revela, lo que Él da a conocer. Y entonces en este módulo lo hemos visto que ha creado cosas visibles y cosas invisibles, que ha creado al ser humano, que lo ha creado con imagen y semejanza. Bueno, todas esas fueron los temas anteriores. O sea, ha sido una obra maravillosa. Dios se ha visto espléndido en la creación y en la creación del ser humano, pues también, porque lo creó a imagen y semejanza con una gran dignidad. Todo eso lo tenemos revelado en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 del Génesis. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Entonces hoy nos toca ver el pecado original. Porque después de haber visto, pues, la dignidad, cómo creó
hombre y mujer, lo ha creado con armonía, con dignidad, y anteriormente, y a imagen y semejanza. O sea, hemos visto la creación donde hemos estado ubicados son solo en esos tres capítulos. Hoy entramos al capítulo 3. Sí, 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 hermanita. Licenciada, es que fíjense que estamos viendo la presentación del módulo 4 de Pasión y Muerte de Cristo. No, ay, no, yo tengo pecado original aquí enfrente, por eso les pregunté, permítame un momentito. No, no sé por qué están viendo eso. Espérenme un momento. ¿Ya? ¿Ya Sí, están viendo, licenciada. ya están viendo la 3? Sí, ¿Cómo? sí, Ok, ok. ya. Perdón, es que primero no sé por qué pasó eso, pero bueno, es esta. Yo sí estaba viendo esta, pero no sé por qué se había compartido la otra. Entonces, tenemos el pecado original. Entonces, estamos en el capítulo 3 del Génesis. Entonces, lo que ustedes van a leer en el manual, yo se los voy a explicar de una manera más sencilla, porque yo he leído el manual y no está bien, pues, pero vamos a ver las cosas de una manera más práctica, de la que la podamos comprender y explicar. ¿Cómo es esto? Ok. Vemos que la creación ha sido como ya el himno alaba, exhorta, exalta el amor creador que da vida y que es perfecto. Los creó juntos a imagen y semejanza, hombre y mujer. Bueno, ok, ya está eso, claro, exaltando el amor creador de Dios que da vida. Y luego, pues, vemos en la narración, pues, que hace un jardín. Ahí vemos todo el tema de la ternura, del amor. Ahí nosotros no vamos a encontrar una definición que diga, por amor creo, pero ahí vamos viendo la ternura, el detalle, en la narración que del capítulo 2, que es muy descriptiva, vamos viendo todos los gestos, aunque utiliza formas humanas para hablar de Dios, eso lo vimos en el módulo 2, aunque utiliza formas humanas para hablar de Dios, lo que nosotros captamos es la ternura, la cercanía, la dedicación, el compromiso, la relación de Dios con el ser humano. Y entonces vemos que, que, que cada detalle se está fijando de que sea feliz. Le crea un gran paraíso, un gran jardín y le va proveyendo, sería la palabra, le va dando elementos para que se sienta satisfecho, contento, agradecido. Por supuesto que en el texto van a encontrar ustedes una serie de palabras, por ejemplo, esta palabra, que usando su poder Dios pone un mandato al hombre. Es una forma de decir, pero hay otra forma de decir. Dios en su inmensa ternura y amor sabe que el ser humano le da un gran regalo que es la libertad, pero al mismo tiempo le pone un límite,
no es que le ponga límite a su libertad, sino que le dice, bueno, todo, puedes hacer uso de todo, pero hay límites. No puedes, no puedes transgredir el límite de que tu humanidad te da. Miren, eso no es cosa complicada. Eso es, por ejemplo, que yo estoy ahorita dándoles a ustedes un tema, pero yo estoy aquí enfrente de la computadora en este lugar. No puedo ver más allá de si estoy, no puedo ver aquí, aunque esté en esta casa, no puedo ver la cocina, no puedo ver el baño, porque tengo límites, mi vista tiene límites. Yo tengo que saber que tengo límites y tengo límites para todo. Tengo límites en relación a mi salud, tengo límites en relación a mi vida, tengo límites. Eso ya lo vimos también en el módulo anterior, en el 2, y dijimos que el ser humano es contingente, que es uno de las reflexiones que hace Santo Tomás de Aquino, la contingencia. Eso tampoco es una cuestión, que le dijera yo, novedosa. El Salmo lo dice. Dice que somos como la hierba del campo, que hoy es y mañana no es. Eh, hay muchos temas que se revelan en la Escritura donde nos hace ver que no estamos aquí ni para siempre, que por mucho que sepamos de alguna materia, no lo sabemos todo, porque tenemos límites, límites. Entonces, el pecado original justamente es, pues, transgredir el límite. La catequesis nos enseña que el pecado de origen es desobediencia, es soberbia, es querer ser como Dios, de alguna manera, pero no tenemos, vuelvo a repetir, la Biblia no da una definición y no podemos quedarnos solo con esas palabras, o sea, la desobediencia, la soberbia. Lo que tenemos que ver es que ciertamente cuando nosotros no respetamos un límite, pues obviamente somos desobedientes, ¿verdad? Que si de alguna manera el semáforo se me pone rojo, yo digo, yo lo paso, pues, y entonces me paso en rojo, pues no solo soy desobediente, sino soy soberbio, ¿verdad? Porque quiero hacer mi voluntad. No respeto límites, hago mal uso de mi libertad. Entonces, la definición que da el catecismo no es que esté mal, está bien, pero hay que saberla matizar, hay que saberla entender. Entonces, el pecado el pecado en general es todo lo que obstruye mi relación con Dios, todo, cualquier cosa que obstruya. Yo, porque si ustedes se fijan, en el capítulo 2 y 3, la relación entre Dios y el ser humano es armoniosa. Hay una relación armoniosa. Eso es lo que Dios ha querido desde siempre, que tengamos una relación armoniosa, filial con Él. Pero luego, si nuestra libertad, si nuestro libre albedrío decide que yo, pues otra cosa más importante, ¿verdad? Otra cosa que sea más importante que Dios, así sea un tenedor, así sea un cuchillo, así sea una silla, si yo ahí pongo toda mi obsesión, toda mi fijación, y eso me impide relacionarme con Dios, pues ese es el pecado, ¿verdad? Entonces, el pecado de origen es algo que tenemos todos los seres humanos. Fíjense que es muy importante que nosotros lo entendamos, no como a veces que si Adán y Eva no hubieran pecado, que si ellos pecaron y que entonces nosotros, no es tan así. O sea, así se explica porque pues no se pueden dar tantas explicaciones cuando es algo escrito, pero ya narrado y hablado, así como lo estamos haciendo nosotros,
Pues el pecado de origen es una condición natural de todos los seres humanos, desde el primer ser humano hasta todos nosotros. Nótenlo ustedes, todos queremos ser reconocidos, aplaudidos, valorados. No es que esté mal, no es que esté mal, pero el hecho es que cuando eso es un exceso o cuando no respetamos el límite de eso, pues aunque nosotros estemos queriendo tener una relación amorosa, filial, eh, querer corresponder a Dios el amor que nos da, pues no se puede. Es el tema que pasa en el capítulo 4 de Génesis. Habiendo roto la relación con Dios por querer ser como dioses, ¿qué significa? Pues significa todo, la desobediencia, la soberbia, el querer ser independiente, el no depender de nadie, el que nadie me diga nada. Es como les digo, la Biblia no nos da un concepto de pecado original, nos pinta una escena donde nosotros podemos ver en ese árbol a través de que es un símbolo, un límite de nuestra humanidad, no tanto una prueba para ver qué tanto vamos a nosotros a obedecer a Dios o desobedecer, no es tanto eso, sino que nosotros tenemos límites y nosotros siempre vamos a pensar que podemos sobrepasar los límites y no nos va a pasar nada. Le va a pasar a otra gente, pero a nosotros no. Eso es en todo. Si ustedes se ponen a pensar, por ejemplo, cuando la gente tiene estos temas de que trafican la droga y las personas que lo hacen y que lo hacen llevándolo en su maleta, lo lograron la primera vez, lo lograron la segunda vez y piensan, bueno, le pasó a otros, a mí no me pasa, pero se van confiando y plum, ya les pasa. ¿Por qué? Porque están rompiendo límites. Entonces, si la primera vez pudieron pasar, pues tendrían que quedarse tranquilos y decir, bueno, pues ya no lo hago, gracias a Dios, o a saber cómo sería decirlo, pero el hecho es, tendrían que respetar ese límite. Pero al contrario, en lugar de respetarlo, eso da más fuerza, es decir, esto no me pasó, entonces luego otra vez, pero llega un momento en que pasa. Y así, ese ejemplo, ustedes lo pueden poner en cualquier cosa. Entonces, el pecado original es un pecado eh, que tuvieron los primeros humanos conscientes, por decir así, de hacer uso de su libertad y lo tenemos hasta el día de hoy, porque Pablo lo va a decir de otra manera, es decir, como la concupiscencia, o sea, como una tendencia de nuestra naturaleza, no solo de un tema natural, biológico, sino que de todo, cuando nos gusta algo, cuando nos gusta algo y tal vez no lo podemos tener por nuestras propias capacidades, y si vemos la posibilidad de agarrarlo, pues lo hacemos. De hecho, hay un dicho que dice que en el arca abierta hasta el santo peca, dice, ¿verdad? Porque si ahí está y se puede, pues ahí va esa como tentación. ¿Sí, hermanita? Licenciada, hablando un poco de límites, como usted estaba diciendo, estábamos nosotros pues platicando y hacíamos referencia a algo lo del pecado, ¿no? Ujú. Y pues comentábamos que esto de los límites, ¿no? Pues cuando el Señor le dice a Adán y a Eva que serán conocedores del bien, de que ese árbol es del bien y del mal, y luego cuando ya se tiene la conversación con pues la serpiente, dice, serán como dioses. Ujú. Y a nosotros nos llamaba la atención porque qué mal podría haber en ese momento, digamos, así contextualizando y como usted dice, platicando, porque escrito pues no podemos pasar de ese límite, pero platicando como usted dice, qué mal había en ese momento, es decir, todo había sido creado por Dios, entonces todo era bueno. Ujú.
era bello. Entonces, a veces, pues el Génesis dice, no, con una serpiente, y a veces nosotros leemos en algunos textos que dice, pues, el diablo, y que la serpiente tiene hasta gatos, y que no sé qué, pero en ese momento, pues todo era hermoso, ¿no? Porque todo lo había creado Dios. Así En- es. a, a ojos de Eva, pues era hermoso, la serpiente era hermosa, y qué mal podría haber, decir, ella no podía conocer otro mal. Entonces, Ujú. es lo que nos estábamos cuestionando y para ver si usted nos ayuda a desatar el nudito que nos... Bueno, lo que pasa, ustedes están muy bien ubicadas. Todo ha sido creado, absolutamente todo, incluidos nosotros, los seres humanos, vimos a imagen y semejanza. Perfectos, no, no hay ningún problema. Ahora, yo quiero que pongan atención en esto. En la Sagrada Escritura, la raíz del mal, oigan bien lo que les estoy diciendo, en la Sagrada Escritura, la raíz del mal se llama pecado. ¿Me entienden? En la Sagrada Escritura, así se llama en la Sagrada Escritura, pero no directamente aquí en Génesis, porque aquí no van a encontrar ustedes la palabra pecado. Vuelvo a repetirles lo que les venía diciendo. Lo que les venía diciendo es que no vamos a encontrar conceptos, definiciones ni palabras, sino que eso se va a ir evolucionando, como vimos en el módulo 2, cómo se iba evolucionando cada cosa a lo largo de la historia de la salvación. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver aquí es el mal. Ok, entonces, ¿cómo entró el mal? Esa es la pregunta. Usted es Sor María Olga, ¿verdad? Sor Yulisam, licenciada. Sor Lisandi. Bueno, entonces, el tema aquí es, si todo está tan hermoso, creado por tanto amor, ¿cómo entró el mal? Fíjese que no es el pecado, ¿cómo entró el mal? ¿Cómo entró el mal? Entonces, obviamente, no hay una definición, no hay una definición ni hay un concepto. Hay una narración, hay como una pintura y usted tiene que ir viendo esa narración. ¿Cómo entró el mal? Ok, entró por una tentación. Ahí entró otra palabra, tentación. ¿Qué es una tentación? Es la atracción que hay entre mi naturaleza humana, mi yo, y algo creado, algo creado. En eso algo creado, resulta que eso algo creado yo lo quiero poseer, dominar, y no importa si yo no respeto mi límite o lo respeto o no. Yo quiero dominar eso, lo que me atrae. Entonces, fíjense qué interesante cómo Génesis 3 nos pone cómo es la tentación. Fíjense que en ningún momento nos dice que sea una manzana. Sin embargo, dice que es un fruto. Y sin embargo, todo el mundo ha entendido que es una manzana. ¿Por qué? Porque hasta en el cuento de Blancanieves y los 7 enanos, ustedes ven que la madrastra llevaba una canasta de manzanas. Pero ¿qué manzana fue la que estaba envenenada? Pues justamente la más jugosa, la más atractiva a la vista. Y el texto dice eso. Dice que el fruto era atractivo a la vista y sabroso al paladar. ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo que hay una interacción entre los objetos y mi naturaleza humana. Y ahí empieza el mal. Es una tendencia, una atracción. Y en esa atracción, pues no hay pecado. Otra vez vuelvo a decir, la palabra pecado es una palabra que está dentro de la Sagrada Escritura, no definida en los primeros capítulos, va a estar definida más bien por los profetas. Pero al principio no van a encontrar ustedes la palabra pecado. Lo que van a encontrar ustedes es una ruptura con la amistad o la relación amorosa con Dios. Adán y Eva rompen relación con Dios. ¿Por qué? Porque
ante esta atracción entre lo que son ellos y lo que les atrae de la naturaleza, ellos quieren dominar esa naturaleza, poseer esa sabiduría, dominarla. Entonces, querer ser como dioses. No que, querer ser como dioses significa no depender, no darle ninguna explicación a nadie. Yo solito. Ese es el tema. Entonces, por eso les decía, el tema de la desobediencia, el tema de la soberbia, el tema de querer ser como Dios. El tema es una cosa muy sencilla. Es yo quiero ser yo misma sin que nadie se meta conmigo. Que nadie, y menos Dios. Si Dios se mete conmigo, lo saco. Punto. Ya, eso es todo. Pero ese acto lo podemos ver en Génesis 4, ¿a qué lleva? Cuando yo ya no respeto a Dios, bueno, ya van a ver ustedes qué pasa más adelante. Pues ya no se respeta tampoco al ser humano. Caín mata a Abel por envidia. Otro sentimiento. ¿Qué es lo que él ve? Pues él ve de que su hermano, pues, tiene cierta relación de intimidad con Dios. Y él quiere tenerla, pero no lo logra, porque su corazón está con envidia, con celos, con resentimiento, y ofrece a Dios bienes de la tierra, no malos, buenos, pero lo que está malo es su corazón. Entonces la ofrenda no es agradable a Dios, y él en lugar de cambiar, que ya más adelante vamos a encontrar nosotros el tema conversión, aquí no, en lugar de cambiar, prefiere matar a su hermano y quitarlo de la vista. Bueno, entonces después ustedes van viendo en el capítulo 5 cómo se va desarrollando una sociedad sin Dios, a tal punto que en el capítulo 6, la inundación por el diluvio, y en el capítulo 11, pues cada quien quiere hacer lo que le da la gana a su propio antojo sin Dios, y terminan confundidos sin poderse comunicar. Esos son los 11 capítulos. Entonces, esa es la prehistoria. La prehistoria le está contando no solo el capítulo 3, cuál es el origen del mal. Y el origen del mal, entonces, sin haber utilizado esa palabra, se llama, en la Sagrada Escritura, se llama pecado. ¿Y qué es el pecado en la Sagrada Escritura? Pues es todo lo que obstruye mi relación con Dios. Eso es. Entonces, la pregunta anterior que me estaba haciendo, es que no se me queda cómo es su nombre. Es Sor Yulisam. Yulisam, no se me queda cómo pronunciarlo. Pero como estaba preguntando Yulisam, ¿cómo es entonces? ¿Se da cuenta lo que yo le estoy explicando? No hay un concepto ni una definición. Usted en esos 11 capítulos, usted se da cuenta cómo entra el mal en la historia. ¿Lo captan o no lo captan? En los 11 capítulos, no solo en el capítulo 3. ¿Cómo es progresivo el mal? ¿Lo captan o no lo captan? Sí, licenciada, aunque no del todo. ¿Por qué no del todo? Porque está fácil. Sí, pero es decir, en referencia a lo que usted dice de lo del mal, es decir, el capítulo no lo narra, ¿no? Los 11 capítulos no lo narran. Sí, Pero, no lo describen, más bien, no lo describen, no lo pintan. pero profundizando en, pues en una parte, nosotros pensábamos que no tenía límite, es decir, porque Eva no, ¿qué mal podría haber si todo era bello, todo era hermoso? No había límite, o sea, para Eva hablar con la serpiente no era malo porque era creación de Dios, es decir, como que ella no tenía límite. Entonces nosotros llegábamos a la conclusión que en esos primeros capítulos era hacernos entender que la descripción del mal y también la necesidad de una conciencia. ¿Sabe qué, Sor Yulisam? El tema, ya le entendí lo que me está diciendo. Si ellos estaban creados a imagen y semejanza de Dios, no tenían límites, dice usted. Pero ahí le falta un elemento, el elemento del libre albedrío.
O sea, ese tampoco dice ahí, y Dios le dio libre albedrío, no dice así, pero dice, y Dios les dio todo el poder y la capacidad digamos que para administrarlo todo, todo. Pero, ahí viene la libertad, ¿verdad? En este que nosotros hemos visto como una prohibición, ¿verdad? De parte de Dios, como un mandato, realmente hay otra forma de verlo, no como una prohibición ni como un mandato, sino como un acercamiento amoroso de Dios que te dice, mira, ten cuidado, todo lo puedes hacer, es lo que dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ese es el límite. Y eso es lo que le faltó porque quisieron sobrepasar. O sea, el elemento que le falta a usted ahí es el libre albedrío. Eso es lo que le falta. El libre albedrío, el uso del libre albedrío. Porque al hacer mal uso de la libertad, entonces yo no tengo intención de hacer nada malo, como usted dice, no es ninguna, mi intención no es esa, pero yo al no respetarlo, al no respetar ese, es como cuando, bueno, no sé, cuando ustedes fueron pequeñitas, que su mamá le decía, mira, no metas el dedo en algo eléctrico ahí porque te vas a lastimar. O sea, no lo hacía como mandato ni como poder, sino que era era un límite para que conservara su relación, su salud. Entonces, usted viene no, yo voy a ir a probar, a ver qué pasa. Y entonces yo bueno, termina accidentado. Entonces es como un tema de verlo desde distintas perspectivas. ¿Por qué se puede ver desde distintas perspectivas? Porque el texto no va dando definiciones ni conceptos. Entonces, ¿por qué se los estoy hablando así? Se los estoy hablando así porque, por ejemplo, aquí en el texto, cuando yo lo leía, decía, por ejemplo, si nos pidieran una definición de pecado, dice, cada quien tendría opiniones diferentes. Bueno, yo pienso que no hay tantas definiciones de pecado. La definición que es de pecado es en el texto bíblico. En el texto bíblico, pecado es lo que obstaculiza mi relación con Dios. Eso para mí es así de sencillo. No sé si para ustedes no es tanto. Ya, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces, este tema del pecado va igual que junto con la gracia. Porque, por ejemplo, aquí le pregunta, ¿en qué consiste ese pecado? Bueno, el texto, el manual que ustedes tienen aquí, pues les va dando una interpretación de lo que Dios hizo en el jardín y que Dios les da el dominio del mundo a las personas. Pero aquí entra el tema del mal, ¿verdad? El mal representado en la serpiente, porque el mal está representado por la serpiente, ¿verdad? Y entonces, ¿y qué es lo que... Ahora fíjense, aquí entra otro elemento de la teología y de la revelación. Entonces, ¿cuál es el verdadero objetivo del mal o de Satanás? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el verdadero objetivo del mal? ¿Cuál sería? ¿Ah? El hombre pierda la comunión con Dios. Que el hombre pierda la comunión con Dios. Eso, entonces, esa es toda la finalidad. Y miren, pues, entonces, por ejemplo, Jesús dice, es del corazón del hombre donde salen todos los males, es del corazón. Volvemos otra vez a la misma revelación que nos da la escritura. O sea, la tentación me atrae, lo quiero para mí, si no lo puedo tener a las buenas, lo tengo a la mal. Bueno, entonces, el diálogo ahí con el mal es justamente separarme de esa amistad, esa relación que hay con Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, en las causas dice, el pecado fue un pecado de soberbia. Bueno, fue un pecado, fue simplemente querer ser
como decíamos, es de desobediencia, es de soberbia, de querer ser como Dios. Es el tema del mal, o sea, es el corazón del hombre que Jesús dice, no, nunca encuentra satisfacción. Y entonces aquí va presentando que a eso se le va a llamar, a eso que forma parte de toda nuestra naturaleza humana, se le va a llamar pecado de origen, porque todos los tenemos. Entonces aquí está, el pecado original, lo que les estaba diciendo que dice el manual, es de soberbia por querer ser como Dios, pero pues ya lo estábamos matizando. No es tanto que quieran ser, es decir, quieren ser independientes, no quieren depender de nadie, mucho menos de Dios, pero eso lo vemos hoy con mucha claridad. Hoy vemos cómo en nuestra sociedad pareciera que Dios estorba, nadie quiere tenerlo, pero eso es por una mala catequesis, porque la gente dice, es que lo que pasa es que todo es pecado, todo, eso no es cierto. Todo lo que me obstruya mi relación, mi intimidad, mi diálogo con Dios, mire, si es simple y sencillamente, si yo miro que ver televisión, ¿qué me va a hacer quitar momentos de oración? Pues yo apago la televisión y oro. Ese acto de voluntad, pues yo tengo la tentación de querer ver televisión toda la noche, pues entonces digo yo, no, mejor voy a ponerme a estudiar. Bueno, apago la televisión, me pongo eso. Es un acto de voluntad, pero es el uso de mi libertad que decide, que opta. Pero para eso necesito el otro tema que viene después, que es la gracia, porque eso no lo puedo hacer por mis propias capacidades. Entonces el pecado y la gracia van unidos. Pablo lo va a decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, vean que yo se lo expliqué de otra manera, el hombre tentado, bueno, por la naturaleza, por las cosas, por la creación e inducido, porque lo que pasa es que el tema de Satanás es el tema de la inducción. Alguien pues, ¿qué le dice Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque lo estaba induciendo a que su misión la hiciera de una manera cómoda, fácil. Y Jesús le dice, tus pensamientos no son como los de Dios. Fíjense que aquí entra otro elemento importante que aunque no está, aquí va a estar en el otro, en el otro módulo, en el 4. Jesús como hombre que dice que Jesús ha sido igual que nosotros, menos en el pecado. Ok, menos en el pecado quiere decir que en ningún momento él rompió su intimidad con Dios, ni siquiera cuando aquí, porque lo que le está diciendo Pedro, así como decía Sor Julián, no es nada malo. No, mira cómo vas a sufrir de esa manera, cómo vas a ir a Jerusalén a que te maten, no, que no te maten. No le está diciendo nada malo. Y sin embargo Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Fíjense, pongan atención en los relatos, ¿verdad? Porque, ¿qué quiere decir? Porque tus pensamientos no son los de Dios. Quieres desviarme de mi misión, quieres desviarme de mi relación con mi Padre. Entonces, no, yo voy a hacer las cosas como sé que las tengo que hacer. Entonces, vean ustedes que el tema de Satanás es un tema de inducir, que puede ser una persona, ahí fue una serpiente, pero en nuestra vida puede ser una compañera, puede ser cualquier persona que me diga algo, mira, haz eso, no tengas pena, nadie te va a ver, bueno, ahí está. Entonces, ahí entra la tentación y caigo yo, ¿verdad? Entonces, el hombre, dice tentado, dejó morir en su corazón la confianza a su creador. Sí, el punto es que también lo dice Pablo, dice, no, si la ley no, solo nos señala dónde está lo equivocado, lo malo, pero la ley no nos capacita para que nosotros no lo hagamos. Entonces aquí el tema es que si Dios ya había dicho, pues que respetaran eso, pues uno tendría que haberlo hecho.
Pero como ya nos conocemos cómo somos los seres humanos, pues ya sabemos que entonces entra la curiosidad, entra que por qué no puedo hacer eso, pero eso está hasta desde que somos chiquititos. Fíjense que, por ejemplo, yo recuerdo uno de mis hijos, le encantaba ir a jugar a la pila con el agua, ¿verdad? Yo mi terror era de que se fuera de cabeza y se ahogara, porque se subía en una cosita, cuando yo miraba, ya estaba jugando en el agua. Entonces, pero era pequeño y un pequeño se puede ir ahí y se ahoga. Nunca me hacía caso, yo lo quitaba, no, mire, iba a explicarle de mil maneras y no entendía. ¿Sabe qué hice un día? Con todo y zapato y ropa lo metí entre la pila. Va, pues quiere estar entre la pila, lo metí entre la pila. Esa fue la manera de que corrigió el querer jugar, porque no es que yo quisiera, no es que yo no quisiera que se divirtiera o que la pasara bonito. Yo lo que no quería era que se muriera, pues. Pero como no hacía caso, pues yo dije, va, pues si quiere jugar en el agua, va, pues ahí, a la pila toda fría, ahí lo metí. Entonces, vean, así somos desde chiquitos. Entonces, abuso de la libertad, dice aquí, mire, abusando de la libertad, pues entonces nosotros somos desobedientes. Y en eso consiste el pecado de origen, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias? La consecuencia más inmediata es que todo lo que hacemos en forma cotidiana, lo que es levantarnos temprano, lo que es hacer nuestro trabajo con gusto, todo lo sentimos que es pesado, que es una obligación, que me cansa, que la gente abusa, todo lo sentimos como una gran carga. Por eso Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados, porque mi yugo es ligero y mi carga no pesa. Porque no es, el yugo es algo que en lugar de estar yo, el yugo es un aparato, una herramienta que se le ponen a los dos bueyes para que cuando van arando no se vaya uno por un lado y otro por otro. Entonces él pone ese ejemplo, Jesús. O sea, unámonos a él para que así nuestra carga sea liviana, ¿verdad? No dice que no va a haber carga, sí, pero la vamos a llevar con más gusto porque vamos a estar en relación. Entonces, todo eso que había sido dado en el paraíso como una forma preciosa, pues lo empezamos a sentir como carga pesada. Todo eso que es don de la vida, don de alegría, don de gusto. Fíjense ustedes, por ejemplo, todavía oyen a las personas que dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Aquí jalando la carreta, dice, ¿ves? Jalando la carreta. ¿Qué significa? No está disfrutando de la vida. Jalando la carreta es como que es un animalito que va jalando. Claro que nosotros vemos antes que las personas jalaban las carretas, claro, pero eso ya fue después sustituido por un animal, ¿verdad? Entonces, pero las consecuencias inmediatas es que todo lo que tenemos como dormir, descansar, disfrutar de la vida, ya no lo podemos disfrutar. Todo es pesado, todo es no pecado, sino que todo es como una carga pesada. Entonces se es privado de la gracia, de descubrir lo bello que hay en la creación. Entonces, fíjense que aquí, por ejemplo, en el manual les habla de una cosa tan importante que hay que entenderla, porque dice que fuimos privados de los dones sobrenaturales, la gracia, ¿verdad? En lugar de sentirnos hijos, nos sentimos pues, ay, ¿para qué nací? ¿Para qué existo? Bueno, todo eso. Entonces, privados también de los dones naturales, ¿verdad? No entendemos las cosas, no entendemos el amor de Dios, no entendemos esa relación, no sabemos cómo es el amor de Él. Y estamos sometidos a una serie de situaciones difíciles. Todo lo vemos con gran dificultad. Entonces, dice aquí que esta inclinación es natural desde el principio. Pero
dice que por eso, dice que aunque es un pecado de origen que tiene toda la humanidad, no es un pecado personal, sino que es un pecado como generacional. Y al ser un pecado generacional, fíjense, pero pongan atención a esto, dice, por eso se bautizan a los niños pequeños, no porque hayan hecho un pecado o porque vengan mal, sino porque generacionalmente van trayendo como de los padres, abuelos, como un gen, como una disposición familiar. Entonces, por eso se bautiza, dice, ¿verdad? Y yo aquí quiero que pongan atención, porque ha entrado a la Iglesia Católica una, no sé si es moda o es una forma de pensar, que no sé si ustedes se han dado cuenta, donde se hacen misas y oraciones para romper, ¿cómo es que dicen? Para romper eslabones antiguos, o como que estamos atrapados. Y yo siempre he dicho, eso no puede ser posible, porque si Jesús nos redimió a todos, y no podemos venir arrastrando nada de nada, de ningún momento más, porque luego fuimos bautizados y entonces no podemos traer esas formas, pecados generacionales de las otras generaciones. No las podemos, por eso el bautismo, para que ese pecado de origen, que es connatural en todos los seres humanos, pues se quite. Pero, ¿qué pasa? Que eso no es mágico. Por eso se pone al papá y al padrino, a la mamá y a la madrina, para que vayan cultivando como una plantita a ese ser, a ese niño que va a crecer. Pero ya se dan cuenta ustedes que eso tampoco pasa. Entonces el niño, en lugar de ir creciendo en gracia, como lo hizo Jesús en su juventud, pues resulta que va creciendo con la generación que le toca, ¿verdad? Y entonces le van influenciando. Des en cuenta entonces que nosotros tenemos algo que comprender en la teología, que cuando Jesús recapitula todo, Jesús, toda la historia, decíamos hace 8 días que Jesús no entra solo en el vientre de María, sino que entra en una historia de pecado, la recapitula, la recicla, para utilizar esa otra palabra, ¿verdad? La recicla. Entonces no puede quedar, si nosotros creemos eso, si nosotros creemos que Él es nuestra salvación, porque su nombre es Jesús, significa Salvador. O sea, si Él nos redime, si Él nos salva, si Él es el que ha recapitulado toda una historia de salvación, de pecado primero, y Él toda la recapitula para salvarlo, entonces no pueden quedar ahí situaciones como cosas que no se han limpiado generacionalmente. Pero para comprender todo eso, tenemos que entrar al otro tema, que es la gracia. No sé si tienen dudas, preguntas hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? Nosotras no, licenciada, Dios se lo pague. A ustedes, gracias. ¿Cómo les fue hace 8 días solo con la grabación? ¿No tienen dudas de la grabación de hace 8 días? No, licenciada, sí nos fue muy bien. Logramos escuchar muchas cosas que la última vez no, por la interferencia no podíamos escuchar. Sí, Muy, ah, yo intenté hacer eso, repetirlo todo porque yo me di cuenta que no podíamos tener ese diálogo, por eso lo grabé. Y aunque ahorita está lloviendo, no hay tempestad, entonces no han habido interferencias. Pero qué bueno, me da mucho gusto. Entonces, que no les ha hablado Sor Teresita para si nos vamos a juntar entre semana.
Ustedes pueden... Creo que le habló a la formadora, a nuestra formadora, pero todavía no tiene respuesta. Ah, ok. Ok. Bueno, Yo- entonces este tema va aquí, pero yo quisiera terminarlo con el tema de la gracia, porque es lo que completa el tema del pecado original. ¿Les parece? Si no tienen dudas aquí, no sé las demás. No, licenciada. ¿Lo tienen claro, de veras? Va, entonces, ¿qué manda? Uy, a ver si no me desconecto. No, Sor Cándida, sí está hablando. Sor Cándida. Bueno, entonces voy a quitar esta presentación y voy a poner la nueva. ¿Me permiten un momentito, por favor? ¿Están viendo ya? ¿Están viendo la gracia? Sí, están viendo. Ok. Ok. Entonces, este es el tema 9. Entonces, fíjense cómo la gracia, pareciera que la gracia la vamos a tener hasta el Nuevo Testamento con Jesús, pero aquí es donde hay que recapitular lo que estamos diciendo, como, fíjense pues, fíjense cómo es la teología. Tenemos que ir conectando con otros textos. Ya vimos Génesis 1 con la creación, ok. Pero ahora nos tenemos que pasar al prólogo de Juan. En el principio existía el verbo y el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Entonces, por él fueron hechas todas las cosas y sin él no fue hecho nada. ¿Qué significa? Que aunque no tenemos, aunque estamos viendo solo la acción del Padre creando, pero ya aquí en Juan se nos revela que en la creación también participa el Hijo y el Espíritu. ¿Me van comprendiendo lo que les estoy diciendo? ¿Me van comprendiendo? Más o menos, licenciada. ¿Cómo? Casi que no le entendí. No me entendieron. Ok. Mire pues, en Génesis 1, en el himno, nosotros vemos que ese himno exalta, pues alaba el poder creador de Dios Padre. ¿Sí? ¿Entienden eso? ¿Sí? Sí, ok. Sin embargo, ahora nos pasamos al Evangelio de Juan, al prólogo. ¿Me ponen atención? Sí, al prólogo. ¿Y qué dice el prólogo? En el principio existía la palabra estaba en Dios, la palabra era Dios. Por él fueron hechas todas las cosas, sin él no se ha hecho nada. ¿Captan eso? Sí. Ok. ¿Qué nos está revelando ahí Juan? El verbo, o sea, Cristo es Dios también, que también participó de la creación. Y que entonces en la creación también participó la palabra. Y Dios dijo, o sea, entonces la palabra, sí, y por él fueron creadas todas las cosas. Y sin él no ha sido creado, pues sin él no se hubiera creado nada.
¿Captan? Sí, licenciada. Captan entonces que cuando nosotros estamos viendo Sagrada Escritura, no vamos a ver definiciones ni conceptos, pero tenemos que ir haciendo las conexiones, como dirían hoy los jóvenes, los links para poder ir entendiendo la revelación. Entonces, aunque en el himno de Génesis 1, nosotros estamos viendo claramente toda la creación amorosa de parte de Dios, Juan hoy nos revela, ya con Jesús, que Jesús estaba desde el principio, desde que fue la creación toda. ¿Sí lo captan? Sí, licenciada. Licenciada. Va. Entonces, eso, fíjense que eso cambia muchas cosas. No quiere decir que por culpa del pecado de Adán y Eva, entonces todos hemos pecado y Jesús tuvo que venir a... Cambia todo, porque está desde el principio de todo, el proyecto y el plan de Dios es más grande que nuestras propias acciones humanas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces desen cuenta de que esa gracia santificante, esa gracia que va a irse desarrollando, aquí entramos al módulo 2 al módulo 1 del semestre pasado. La historia de la salvación se va a desarrollar por la gracia. Por la gracia es que se da todo ese tema de la elección, de Dios elige. Ya, bueno, ya vimos los primeros 11 capítulos, el mal, porque de eso hablan los primeros 11 capítulos, cómo se desarrolló el mal. Por más que ustedes busquen ahí, no van a encontrar la palabra pecado, no la van a encontrar. Búsquenla y van a ver si van a encontrar la palabra pecado en esos 11 primeros capítulos. Y ni en Génesis no van a encontrar la palabra pecado, no van a encontrar la palabra. La palabra pecado va a estar desarrollada más adelante. Y entonces nosotros vamos a ver, por puro estar estudiando el texto y viendo las narraciones como pinturas, ¿verdad? Vamos a ir viendo lo que ustedes ya se dieron cuenta, que el pecado es todo lo que obstaculiza mi relación con Dios. Ok. Pero desde el principio, desde antes de la creación y todo, nos dice el Evangelio de Juan, el prólogo, está la palabra. Y la palabra se hizo carne, dice más adelante. O sea, la palabra entonces es Jesús, el Logos, ¿verdad? Y esto ya es la gracia que nos va participando la naturaleza divina de Dios. O sea, vimos al principio que se presenta que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Ok. Entonces, por el pecado de origen, perdemos la semejanza. Nunca perdemos la imagen. La imagen nunca se pierde, porque en el capítulo anterior vimos que forma parte de la dignidad. Dios nos ha dado la dignidad de ser, ¿verdad? Aunque nosotros lo rechacemos, siempre tenemos eso. Y ya con Jesús, eso jamás se pierde, porque Jesús dice que nosotros ya no somos ni siquiera amigos, somos hijos por el Hijo. Ahí es el tratado de la gracia. Ese tratado de la gracia viene desde el principio, por gracia, por amor, por la palabra gracia es sinónimo de amor, de misericordia, de ternura, de acercamiento, de solidaridad, de alianza. El tema de la alianza es un tema importante en la Sagrada Escritura, en la religión judía. Es iniciativa de Dios la de querer hacer una amistad con nosotros, a pesar de nuestro pecado de origen, a pesar de nuestro pecado personal, Él quiere estar cerca de nosotros, Él quiere acercarse a nosotros. Entonces, ese término gracia es un regalo, es un don, ¿verdad? Que lo vamos a tener claro ya
a través de la persona de Jesús, ¿verdad? Y más claro, cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan también que nos va a enviar su espíritu, el espíritu de amor entre el Padre y el Hijo, para que nosotros vayamos comprendiendo. Entonces, todo eso es gracia, nos diviniza, nos hace partícipes de la divinidad. Vean entonces cómo el tema del pecado no se queda solo en eso. Por favor, nunca se queda solo en eso. La historia de la salvación no es una historia pesimista, sino es una historia de amor de parte de Dios que quiere siempre acompañarnos pese a nuestra condición humana, pese a nuestra tendencia a que nos atraen todas las cosas que nos separan de él, las personas, las cosas, el prestigio, la popularidad, todo eso nos atrae. Él lo sabe, él sabe que somos así, pero a pesar de eso, nos da su gracia, nos da su amor. Y obviamente la gracia santificante es su hijo mismo, ¿verdad? Entonces, todos esos temas los tenemos en el catecismo. Aquí, desde el 1987 al 2011, en el tema de la gracia y el pecado de origen, lo tenemos en el catecismo, déjenme ver, para que ustedes lo vayan viendo en el catecismo y luego lo podamos platicar, ¿verdad? Lo tenemos en el catecismo desde el 373 al 79, 385 al 90, 396 al 412. Ahí lo tienen ustedes en su manual. Entonces van viendo las definiciones que da el catecismo. Oigan, esas definiciones no las da la revelación. La revelación no la pinta, no la describe, no la narra. Pero la definición, ya como definición o como concepto, la va a dar el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, vean ustedes que la gracia es ese regalo, ese don, que a pesar de nuestro pecado personal, ya no de origen, ¿verdad? Porque el de origen se nos quita con el bautismo. De alguna manera es la acción de Dios que aquí ya nos da la explicación. ¿Qué es la gracia? Es un don personal sobrenatural gratuito, don, regalo, ¿verdad? Que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. Lo recibimos en el bautismo. Eso es lo que les estaba diciendo anteriormente, ¿verdad? Nos hacemos partícipes, por eso dice, nos incorporamos, en el cuerpo de Cristo. Nos incorporamos. Pablo va a decir que el tesoro de Cristo lo llevamos en vasijas de barro, ¿verdad? Para ver esa grandeza de lo que es Él en nosotros, la gracia santificante. Al actuar en cada hombre, esa gracia, ¿verdad? Comienza una nueva vida. Le vamos dando chance, pues, a que Dios actúe en la historia. Por eso, oigan, María es la llena de gracia. Fíjense, llena de gracia, porque se ha vaciado de todas esas, dijera yo, fíjense, aquí vamos a poner otro ejemplo. Cuando María viene y dice que es la esclava del Señor y que se haga en ella todo lo que Dios quiera, aquí ustedes pueden encontrar el por qué después el magisterio de la iglesia va a decir, pues que es inmaculada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente es la contraposición de Eva y Adán, que quieren ser como dioses, que no quieren depender de Dios. En cambio, vemos esta personita, jovencita, quiere ser la esclava de Dios. Vean que para que ir comprendiendo una cosa tenemos que ir viendo desde el Antiguo Testamento. Todo eso se llama el hilo conductor y la continuidad de los textos. No nos podemos quedar solo en uno para entenderlo desde esa miopía
ese versículo, sino que tenemos que ir viendo la apertura que tiene María al decir que se haga lo que Él quiera en mí. O sea, pone su libertad en las manos de Dios, pone su libre albedrío en las manos de Dios. Eso es lo que hace un esclavo. Un esclavo no tiene libertades, por eso es esclavo. No hace lo que él quiere, siempre hace lo que su amo quiere. Y eso es lo que... En cambio, la primera pareja que tenemos, Adán y Eva, vemos que tienen todo. Tienen esa relación, intimidad, amistad con Dios, pero quieren ser ellos independientes. Quieren ser, según ellos, libres, soberanos e independientes. No quieren depender. Vean entonces el pecado, ¿por qué van a decir entonces, María no tiene pecado de origen? ¿Por qué? Porque su actitud es de darse a Dios, de ser esclava, de que Dios actúe en ella, en su vida. ¿Me van comprendiendo lo que les voy diciendo? Sí, licenciada. Entonces vean que la gracia entonces es ese don sobrenatural, ¿verdad? Gratificante, gratuito, que nos hace verdaderos hijos de Dios y herederos del cielo. Y lo recibimos en el bautismo. La gracia designa el designio benevolente de Dios. Sí, es una gran benevolencia porque no quiere que estemos separados de Él. Siempre van a ver esa acción de Dios que se quiere acercar, que quiere estar con nosotros, que nos salvan sin que tengamos mérito alguno. Por favor, eso hay que tomarlo muy en cuenta. El Papa Francisco lo utiliza mucho, que es una de las herejías. Fíjense que ya vimos las herejías. Yo dejé que por favor la leyeran, porque esas no son fáciles esas casi es como las tablas de multiplicar, que las debemos de aprender de memoria. ¿Por qué tenemos que aprender de memoria las herejías? Porque aunque usted no lo crea, siguen estando presentes y son las mismas. Si ustedes se fijan, todos los temas de las herejías, de hecho, va a haber en la pregunta que me toca de hacerles a ustedes como evaluación final de esto, eso les voy a poner de pregunta para que lo vayan haciendo desde ya. Que me actualicen esas herejías hoy. Por ejemplo, todas las que vieron en la lección 7 y en la lección 6, todas las herejías de las primeras comunidades, o que no aceptaban la divinidad, o que no aceptaban la humanidad, o que pensaban que solo era una apariencia, o que solo había una naturaleza, o, bueno, todas esas que no hay que confundirlas, el Papa Francisco las ha ido desarrollando. Y el sentir que nosotros tenemos mérito, ya sea porque somos muy piadosos, porque somos muy religiosos, porque somos consagrados, eso se llama y se llamó pelagianismo, que nosotros por nuestras propias capacidades y por nuestros propios esfuerzos merecemos. Entonces, está claro que la gracia no la merece nadie, es un don gratuito sobrenatural. Y cuando nosotros creemos que lo que estamos haciendo no es corresponder al amor de Dios, sino que es que ganar méritos, porque a veces se dice así, vamos a ganar méritos, a veces incluso está dicho en las indulgencias para ganar méritos. Eso hay que entenderlo, porque la gracia es un don, ¿verdad? Inmerecido. Y cuando nosotros pensamos que es por nuestros méritos, que tenemos algunos logros, y olvidamos que es la gracia de Dios la que nos va acompañando y nos va llevando, eso se llama pelagianismo. Espero que hayan estudiado esa herejía. Es actual. Hoy las personas, eso no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Entonces, es importante que noten eso. Entonces, la palabra gracia, dice, tiene muchos significados, pero la cualidad de una persona o cosa está dotada de un bien, ¿verdad? Y que nosotros tendríamos que agradecerlo. Pero como no somos muy conscientes de eso, ¿verdad? Porque siempre pensamos, ¿sabe dónde se nota
que nosotros pensamos que es por méritos personales, cuando nosotros decimos, ¿y por qué me pasa a mí eso? Si yo lo que estoy haciendo, bueno, entonces uno reclama, ¿verdad? Que algo pasó mal, que no esperábamos o que no queríamos, no lo merecemos. Y no lo merecemos porque según nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Entonces eso de alguna manera en el tiempo de Jesús eran los fariseos, ¿verdad? Que pensaban eso, que ellos como hacían todo, cumplían con la ley y ya saben ustedes cómo les iba, ¿verdad? Porque que ya, ¿para qué les cuento todo lo que pasaba con Jesús? Ustedes ya lo saben. Entonces la gracia santificante. Fíjense, es un don habitual, habitual, o sea, no es extraordinario, es un don habitual, lo tenemos todos desde el bautismo. Una disposición estable y sobrenatural que perfecciona al alma para hacerla capaz de vivir con Dios, de obrar por su amor. Entonces, esta es todo lo que afirma que es la gracia, todo don sobrenatural que Dios da al hombre de forma gratuita, benevolente, para que pueda alcanzar su relación con Él. Es un regalo, lo otorga el Espíritu Santo como carisma, como dones, ¿verdad? Vuelve a decir, es gratuito. Luego aquí en su manual dice, a causa del pecado original de los primeros padres, oigan esto, a causa del pecado original de los primeros padres, todos nacemos privados de la gracia de Dios, que ésta nos concede gratuitamente. La naturaleza humana queda como herida y con nuestras fuerzas no podemos cumplir por mucho tiempo ni siquiera lo natural, la ley natural. Pero compadecido de nosotros por los méritos de Jesucristo, ¿ven? Ahí va hasta el principio, Dios concede e infunde en el alma el don maravilloso de la gracia. La concede gratuitamente y sin que nosotros la merezcamos para que la podamos alcanzar. Dios con esta gracia ayuda a nuestra debilidad. No nos deja solos e indefensos, ¿verdad? Sino que nos va acompañando a lo largo de nuestra vida. También nos ayuda a acercarnos a Dios y adherirnos a Cristo. Y nos ayuda también a reconocer su amor en distintas manifestaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces no se trata de que nosotros seamos muy espirituales, todo es la gracia, todo es gracia. Un sacerdote que ya murió me decía, en esta situación del cristianismo nadie es ni héroe ni fracasados. Todos estamos sostenidos por la gracia. Entonces la gracia de Dios es lo que vale en este mundo. Es lo que deberíamos de alguna manera tener. Y que por el pecado personal, pues se pierde esa gracia, ¿verdad? Pero no es porque Dios no quiera dárnosla, sino porque nosotros la obstruimos. Entonces, por eso dice el mérito. El principio del mérito es la gracia, o sea, no es un mérito nuestro, es la gracia. Sin la gracia no podemos obrar el bien. La caridad de Cristo es en nosotros la fuente de todos los méritos ante Dios. O sea, nosotros somos, pues, no es que seamos marionetas o títeres manejados, no, porque está nuestra libertad y nuestro libre albedrío donde nosotros podemos rechazarla, ¿verdad? Pues decir, no, yo no quiero eso, no me interesa, pero bueno, pues tendríamos que darnos cuenta lo que nos vamos perdiendo, ¿verdad? Entonces, como conclusión aquí, es lo que hemos dicho desde la anterior, que el pecado es un término bíblico, religioso de la Biblia, ¿verdad? Es la raíz del mal. ¿Y por qué es la raíz del mal? Porque nos aparta de Dios. Luchamos contra Él porque queremos vivir esa amistad, esa relación
amorosa con Dios. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Licenciada. ¿Qué manda? No, no tenemos preguntas. Ah, bueno. Entonces, pues van a estirarse un poquito y entonces entramos al otro módulo que es muy importante también. Licenciada, ¿Qué manda? perdón, es que a veces se me va la señal, pero solo habrá ay, no sé, una línea de división en eso entre lo que dice el libro de los romanos, la carta a los romanos, en ¿Cuál? donde digamos, donde se basan los evangélicos, Ah, lo cuando del... dicen que, pues como San Pablo dice que te basta mi gracia. Ajá. Ujú. Pero el tema de Romanos y Gálatas O es aceptan la a Cristo. justificación, dice usted. El tema de la Sí, justificación. el tema de la justificación Se lo explico en el otro momentito porque es un poquito ellos más siempre largo. defienden nosotros porque nos confesamos pues con Ajá. Se lo explico en el otro momentito que bueno, entremos al gracias. principio. Sor Cándida. Sor Bueno, Cándida. gracias. Bueno, vayan a Sí, tomar, gracias. vayan a moverse un ratito, pues.